El 30 de noviembre, el segundo parcial promocional. Hay 2 clases teóricas de consulta que están anunciadas en el campus, ¿de acuerdo? Les quedan una clase de ácidos carboxílicos, 2 clases de derivados de ácidos, una de polímeros y una de UV, ultravioleta, ¿de acuerdo? Continuamos con las reacciones de Wittig. Habíamos visto en la clase anterior la reacción de Wittig, que es la reacción de un compuesto carbonílico con un iluro de fósforo para dar en definitiva un alqueno y la trifenilfosfina. ¿Sí? Habíamos visto esta parte. La reacción para formar la sal de fosfonio es la trifenilfosfina, reacciona con el halogenuro de alquilo primario o secundario para dar la sal de fosfonio. ¿Qué tipo de reacción es? ¿Qué tipo de reacción estamos viendo acá? El desplazamiento de un ion haluro. ¿Cómo se denomina esta reacción? Una sustitución nucleofílica ¿de qué tipo? ¿Bimolecular o unimolecular? Bimolecular, ¿no? Y esta sal de fosfonio luego es desprotonada por una base fuerte que es el butilitio. Le arrancamos este protón, ¿de acuerdo? Y nos queda el llamado iluro de fósforo. Al arrancar un protón queda el iluro de fósforo, que es en realidad un compuesto con un doble enlace fósforo-carbono. Y este iluro de fósforo va a reaccionar con el compuesto carbonílico. Aquí debajo vemos la formación de otro iluro de fósforo y a partir del bromuro de bencilo el iluro correspondiente. Esta diapositiva no la tienen, la que voy a mostrar ahora, y es, no, sí, esta sí la tienen, es cómo hacer un análisis retrosintético y les dan el alqueno y tienen que decir a partir de qué compuestos carbonílicos y halogenuros de alquilo proviene el alqueno. Entonces hacemos un desglose de la reacción, un análisis retrosintético y cortamos el doble enlace. Esta va a ser la parte del compuesto carbonílico y esta la parte del halogenuro de alquilo. ¿De acuerdo? Acá tenemos la acetona y el iluro de N-propilo correspondiente. Y acá tenemos la síntesis a partir del bromuro de N-propilo con la trifenilfosfina me da la sal de fosfonio, que la desprotono con la base fuerte, que me da el butilitio para darme el iluro, que reacciona con la acetona para darme el alqueno, ¿sí? Esta diapositiva que voy a mostrar ahora no la tienen y la agregué para mostrar el mecanismo de la reacción, ¿sí? Entonces, el compuesto carbonílico no la tienen esta diapositiva, así que dibújenla, escríbanla. El compuesto carbonílico reacciona con el iluro. El iluro es un tipo de carbanión en el cual hay una carga negativa neta sobre el carbono, ¿de acuerdo? Entonces es un carbanión, un nucleófilo sumamente poderoso que va a atacar ¿a qué parte del compuesto carbonílico? Va a atacar al carbono carbonílico deficiente en electrones, ¿de acuerdo? Para darme este intermediario formándose una unión carbono-carbono, ¿sí? Se formó la unión carbono-carbono
el par de electrones va a descansar ahora sobre el oxígeno y el fósforo continúa con su carga positiva. ¿El fósforo con qué valencia está actuando ahí? Trivalente, ¿de acuerdo? Este compuesto luego se va a reordenar para darme este ciclo que se denomina betaína. ¿De acuerdo? Ese ciclo donde se formó una unión fósforo-oxígeno, porque electrostáticamente está adecuada, se denomina betaína. Es un compuesto como cíclico de 4 miembros. Y si en este intermediario, betaína, el par de electrones que está en la unión carbono-oxígeno viene hacia el oxígeno y el par de electrones de la unión fósforo-carbono viene hacia la unión carbono-carbono, se va a formar el doble enlace, van a romper estos enlaces y se va a formar el doble enlace carbono-carbono. ¿Me siguen? ¿Sí? ¿Y qué otro doble enlace se va a formar? El doble enlace fósforo-oxígeno. Doble enlace fósforo-oxígeno y doble enlace carbono-carbono. El doble enlace fósforo-oxígeno se va a formar porque ese par de electrones luego va a venir a esta unión, el par de electrones extra, va a venir a esta unión simple formando una unión doble. Y el par de electrones de esta unión simple va a venir a esta unión simple para formar la unión doble. ¿De acuerdo? Este es el iluro de fósforo, este es el compuesto carbonílico, esta es la llamada betaína y este es el alqueno. ¿De acuerdo? Bueno, y terminamos la clase pasada con esta propuesta de alquenos para decir a partir de qué compuestos carbonílicos y halogenuros de alquilo pueden sintetizarse, ¿sí? Y yo más o menos les nombré cuáles eran las respuestas, pero háganlo en casa y hagan los mecanismos, ¿de acuerdo? Estas reacciones que no la ven en los problemas, siempre las tomamos en los finales y en los promocionales, ¿de acuerdo? Entonces, presten atención a todas estas reacciones que solo aparecen en las clases teóricas, porque seguro les van a caer en algún problema del promocional y seguro en finales, ¿de acuerdo? Entonces, para los finales no hay que ir con los problemas solo resueltos, solo con los problemas resueltos, sino que hay que estudiar todas las clases teóricas, ¿sí? Ahora vamos a comenzar con un tema de reacciones nucleofílicas sobre los compuestos carbonílicos y son las reacciones de los derivados del nitrógeno, amoníaco, aminas, hidracinas, etc. Por ejemplo, aminas, vamos a hablar de amoníaco, de amina primaria, amina secundaria y amina terciaria. Para la reacción de los compuestos carbonílicos con las aminas primarias, cartel luminoso, aminas primarias ahora, ¿de acuerdo? El par de electrones libre sobre el nitrógeno de la amina primaria va a atacar nucleofílicamente al carbono carbonílico deficiente en electrones, ¿sí? Que es la manera electrostática del ataque, ¿de acuerdo? Para generar este intermediario que se denomina intermediario tetraédrico. ¿Por qué se denomina tetraédrico? Porque se rompió el doble enlace carbono-carbono. En vez de ser trigonal, ahora es tetraédrico. Y se formó la unión carbono-nitrógeno, ¿sí? Fíjense que este es un compuesto, un intermediario, en el cual directamente se unió el nitrógeno y está protonado. Este intermediario ahora reordena su
sus protones para dar carbinolamina, ¿sí? ¿Este paso lo entendieron? En este paso, el oxígeno cargado negativamente captura un protón del medio y el amonio devuelve un protón al medio. Entonces, este es el segundo paso de la protonación. ¿Me van siguiendo? La segunda parte de este mecanismo es una deshidratación catalizada por medio ácido. ¿Por qué? Bueno, porque si yo a esta funcionalidad hidroxílica la protono, se me va a convertir en un mejor grupo saliente. ¿De acuerdo? El agua es un excelente grupo saliente, como sabemos, para dar la carbinolamina protonada. ¿Sí? Posteriormente, ¿qué haces? Hay una pérdida de agua, ¿de acuerdo? Porque esto es un, repito, excelente grupo saliente y me da estos dos intermediarios, ¿de acuerdo? Que están protonados. Esta se denomina ion iminio. Este es el ion iminio, ¿de acuerdo? El ion iminio. El ion iminio que está protonado, obviamente, ¿qué hace? Se desprotona. ¿Y cómo se desprotona? Con la participación de una molécula de agua del medio, para dar este compuesto denominado imina. Entonces, el cartel luminoso debe decir que la reacción de un compuesto carbonílico con una amina primaria, compuesto carbonílico con amina primaria, me da una imina. Compuesto carbonílico con amina primaria, imina. Ejemplos de iminas, tenemos la reacción de la ciclohexanona con el amoníaco para darme la ciclohexanimina. O la reacción de la ciclopentanona con la anilina para dar la N-fenilciclopentanimina. Estas reacciones prosiguen por un mecanismo como el que vimos en la diapositiva anterior. Entonces, si podemos renunciarlo, el ataque nucleofílico del par de electrones libres de la amina primaria o del amoníaco sobre el carbono carbonílico, formando una carbinolamina, protonación de la carbinolamina, pérdida de agua y formación del ion iminio y desprotonación del ion iminio para dar la imina. Lo mismo que en la diapositiva anterior. Ahora, ¿qué sucede si en vez de una amina primaria hacemos reaccionar los compuestos carbonílicos con una amina secundaria? Este tema creo que no lo ven en problemas, ¿o sí? ¿Lo vieron? Bueno. Cartel luminoso. Cuando hago reaccionar un compuesto carbonílico con una amina secundaria, va a dar lugar a la formación de una enamina, en vez de imina, enamina. Y veamos cómo sucede. Compuesto carbonílico. Protono el compuesto carbonílico. ¿Para qué lo protono al compuesto carbonílico? Pregunta 1. ¿Para qué uno se molesta a protonar el compuesto carbonílico? Para hacerlo más electrofílico, ¿de acuerdo? Para que tenga más afinidad por un nucleófilo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque entonces este carbono va a estar mucho más activado que este. ¿Sí? ¿Sí o no? Bueno. Amina secundaria con dos restos R, ¿de acuerdo?
Esto en la clase de la doctora Bruno creo que también lo vieron. Si no, lo reforzamos acá. Formamos este aducto. Fíjense, solamente formé la unión carbono-nitrógeno. ¿Están de acuerdo? ¿Sí? Y al formar la unión carbono-nitrógeno, la carga positiva resta sobre el nitrógeno. ¿Sí? El que no entienda, pregunte. Luego que viene la base conjugada del ácido que agregué para capturarme un protón, ¿de acuerdo? ¿Por qué necesito capturar un protón? Porque esto es un ion amonio que se debe desprotonar en el medio. Y me da este compuesto que es también una carbinolamina, pero fíjense que es una carbinolamina cuyos nitrógenos están sustituidos con dos grupos alquílicos. No hay hidrógeno ahora, ¿sí? Sobre el nitrógeno. ¿De acuerdo? ¿Qué pasa? Vuelve a reaccionar con el ácido como hacía la carbinolamina para protonar el grupo hidroxilo. Lo mismo que antes. Ácido protona el grupo hidroxilo. ¿Para qué protono el grupo hidroxilo? Para convertirlo en un mejor grupo saliente, el agua. Me da este aducto, pero este aducto ahora es inestable con estos dos grupos alquilos sobre el nitrógeno, y lo que pasa ahora es que ya no puedo abstraer un protón como lo hacía antes, porque sobre el nitrógeno no hay ningún protón, ¿de acuerdo? Porque es una amina secundaria. Entonces la base va a abstraer un protón del carbono alfa al grupo imino. Y me va a dar una enamina, es decir, que se desprotonó no desde el nitrógeno, sino desde el carbono. ¿De acuerdo? ¿Por qué se desprotonó desde el carbono y no desde el nitrógeno? Porque sobre el nitrógeno no había protones, ¿de acuerdo? ¿Sí? ¿Lo ven? Si miran en el ejemplo de la imina anterior, cuando protono el hidroxilo, formo el carbinolamina protonada. Pero ahora forma una imina protonada que ahora sí va a desprotonarse en presencia de agua para dar la imina. Pero en el caso de la enamina no tengo protones sobre el nitrógeno. Entonces el agua o la base conjugada no va a poder abstraer nada y lo va a tener que hacer del carbono alfa. Protono la carbinolamina protonada, y la base ahora va a abstraer un protón de este carbono. ¿De acuerdo? ¿Sí? Esto se denomina enamina. La enamina es una funcionalidad de un nitrógeno terciario que tiene un doble enlace en alfa. Bueno, entonces, formaciones de iminas a partir de aminas primarias o amoníaco, ¿sí? Caso de la ciclohexanona, ciclohexilimina. Y con una amina secundaria, R2NH, enamina. El grupo imino es solo este. Por eso, el carbono alfa sería el de al lado. Sí. ¿De acuerdo? Fíjense que acá la base no tiene protón que arrancar sobre el nitrógeno, pues que no hay, mientras que en este carbono
hay disponible un protón para ser abstraído por la base. Otra cuestión es que la misma base que ayuda a abstraer el protón es la amina, ¿de acuerdo? Porque la amina, además de ser nucleófilo, tiene características ácido-base. Reacciones con hidracinas. La hidracina es el NH2NH2. Ustedes vieron una reacción parecida cuando les comentaron del reactivo en las clases de problemas de Wolff-Kirchner para reducir compuestos carbonílicos. No sé si les suena. Wolff-Kirchner, no, bueno. Wolff-Kirchner es un reactivo de hidracina en medio básico para reducir compuestos carbonílicos. ¿Sí? Recuerden ese reactivo, la reducción de Wolff-Kirchner es la reducción de un compuesto carbonílico en CH2 a CH2 con hidracina en medio básico. Pero ahora vamos a hacer la reacción de los compuestos carbonílicos con la hidracina, que es el N2H4, para darme una hidrazona. Este mecanismo lo vamos a ver en unas diapositivas más adelante, pero es análogo, ¿de acuerdo? ¿Por qué análogo? Porque el par de electrones libres sobre el nitrógeno ataca nucleofílicamente al carbono carbonílico activado en medio ácido, que es muy nucleofílico, ¿sí? Para generarme el doble enlace carbono-nitrógeno. Entonces, todos compuestos, carbonílicos con hidracina me da la hidrazona. Y ahora bien, esta reacción que les mencioné es la reacción de Wolff-Kirchner, donde en definitiva comenzamos con un compuesto carbonílico y terminamos reduciéndolo totalmente. La reducción de Wolff-Kirchner de carbonilo a CH2, y eso sucede en medio básico. La diapositiva siguiente va a estar el mecanismo. Propiofenona más hidracina me da la hidrazona en medio básico fuerte me da la reducción de la hidrazona a N-propilbenceno. Entonces, si yo quiero reducir un compuesto carbonílico directamente a una función alquílica, a un CH2, lo trato con hidracina en medio básico. Si utilizo borhidruro de sodio o hidruro de aluminio y litio, no, voy a obtener el alcohol, ¿de acuerdo? Entonces, acá redujo totalmente el carbonilo a CH2. Con hidroxilamina, esta se denomina hidroxilamina, me da lo que se denomina la oxima. Pero las reacciones son análogas. El par de electrones disponibles sobre el nitrógeno es muy nucleofílico y reacciona con el carbono carbonílico, produciendo un intermediario tetraédrico que luego pierde agua. ¿Alguna pregunta acá? En resumen, vamos a hacer un resumen de estas reacciones que son muy importantes. Compuesto carbonílico más NH2Z, donde Z puede ser un resto alquílico, un NH2, un OH. Si es un OH, es la hidroxilamina. Si es un NH2, el Z es una hidracina. Si es un R, es una amina primaria. Si es un H, es amoníaco, ¿sí?
me da la funcionalidad carbono doble enlace nitrógeno. Entonces vamos a variar el Z, vamos a nombrar el reactivo y el producto. Cuando Z es igual a H es el amoníaco, ¿de acuerdo? Me da la imina directamente, carbono doble enlace nitrógeno, enlace simple hidrógeno. Cuando Z es igual a R es una amina primaria, ¿sí? La amina primaria me da la imina alquílica. Esta imina se la suele denominar base de Schiff. La van a ver en las asignaturas de nivel superior. Este reactivo es muy usado para determinar coloraciones en ensayos de tinción, ¿de acuerdo? Las bases de Schiff. Cuando el R es igual a OH es la hidroxilamina y me da la oxima. Cuando el R es NH2 es la hidracina y me da la hidrazona. ¿Sí? El RN-fenilhidracina me da, que es la fenilhidracina, me da la fenilhidrazona. ¿Sí? Estos reactivos son sumamente útiles, puesto que los productos formados, las hidrazonas, tienen una coloración intensa. Ustedes van a hacer en el laboratorio reacciones de compuestos carbonílicos con la 2,4-dinitrofenilhidracina. 2,4-dinitrofenilhidracina para darle la 2,4-dinitrofenilhidrazona de la acetona o de la acetona correspondiente, ¿sí? En el ensayo de reconocimiento de compuestos carbonílicos van a usar la 2,4-dinitrofenilhidracina, la van a hacer reaccionar con un compuesto carbonílico que en la acetona que van a hacer en la destilación para dar la 2,4-dinitrofenilhidrazona. Y si el R es NHC carbonilo, nitrógeno, hidrógeno 2, es un reactivo que se denomina semicarbacida. Y el derivado es la semicarbazona. Lo van a encontrar en muchos libros de texto esto. Bueno, ahora vamos a retomar lo de la reducción de Wolff-Kirchner para reducir compuestos carbonílicos con hidracina en medio básico. ¿De acuerdo? Entonces vamos a combinar el mecanismo de formación de la hidrazona y vamos a tomar la hidrazona y la vamos a reducir a CH2. El primer paso es la desprotonación del nitrógeno. Entonces esta es la hidrazona. ¿La reconocen? ¿Sí o no? La hidrazona que venía de la reacción de la hidracina con el compuesto carbonílico. Este daba origen al compuesto carbonílico y esto provenía de la hidracina para darme la hidrazona. ¿De acuerdo? Si esta hidrazona ahora la desprotono en medio básico, me da este intermediario. Fíjense, arranqué un protón de acá, dejé el par de electrones, la carga negativa acá. Esto está en resonancia con una forma canónica donde la carga negativa pasa de este nitrógeno a este carbono, el cual luego es protonado en el medio de reacción. Luego, ¿qué sucede? Luego hay una eliminación del segundo protón
para formar el doble enlace, elimino este protón, dejo la carga negativa acá. ¿Cómo pasó eso? Bueno, abstraje este protón y ahora hay un corrimiento de electrones y esto es un buen grupo saliente ahora, ¿de acuerdo? El nitrógeno, un excelente grupo saliente, genera este carbanión al retirarse el nitrógeno, el cual rápidamente es protonado en el seno de reacción para dar el producto reducido. Entonces, esto es la reducción de un compuesto carbonílico a un CH2. ¿Sí? Entonces, si se fijan, primero debo generar la hidrazona y luego en el medio de reacción, medio básico, me devuelve el producto reducido. Entonces, la reducción de Wolff-Kirchner es compuesto carbonílico más hidracina en medio básico. Estos son ejercicios para que les dejo para tareas para el hogar. Ya venimos de antes. Este compuesto, ¿cómo se denominaba? Les doy para elegir 3 definiciones. Hidrato, hemiacetal o acetal. ¿Cuál de los 3? Acetal. Este compuesto, ¿cómo se denomina? Imina, ¿sí? Y este, enamina. Todas estas funcionalidades en medio ácido acuoso me devuelven el compuesto carbonílico. Entonces, así como yo les expliqué en cada caso cómo pasar del compuesto carbonílico a cada uno de estos 3, ustedes propongan mecanismos para retornar al compuesto carbonílico a partir de estas 3 funcionalidades: acetal, imina y enamina. ¿Sí? Este es un ejercicio sacado de promocional y de finales. Identificar los reactantes para obtener las siguientes enaminas. Entonces, habría que ver estas enaminas de dónde pueden provenir, ¿de acuerdo? Tienen que ser compuestos carbonílicos y qué tipos de aminas, primarias, secundarias o terciarias. Secundarias. Entonces, donde está el nitrógeno es la amina secundaria, ¿de acuerdo? Entonces, ciclopentilamina, y acá el compuesto carbonílico tiene que estar, es decir, la ciclohexanona. La amina es la ciclohexilamina y el compuesto carbonílico la ciclopentanona. Y acá, fíjense que el compuesto carbonílico tendría que estar sobre el carbono carbonílico sobre esta posición, y la amina tendría que estar pegada al ciclo, pero acá con un hidrógeno, en vez de nitrógeno-carbono, nitrógeno-hidrógeno, ¿de acuerdo? Y propongan los mecanismos para estos compuestos. ¿De acuerdo? Bueno, ahora fíjense que vimos un grupo muy importante de reacciones. La clase pasada vimos la formación de hidratos, hemiacetales, acetales. Primero, antes que eso, vimos las reacciones de adición electrofílica sobre el oxígeno carbonílico, que era la protonación. Lo primero que vimos. Y luego vimos reacciones nucleofílicas. Comenzamos con las reacciones nucleofílicas. Con las reacciones nucleofílicas sobre el carbono carbonílico. Y vimos la formación de hidratos,
hemiacetales y acetales. Hidratos, compuestos carbonílicos con agua, hemiacetales, alcohol y agua, y acetales con alcohol en medio ácido. Esta clase comenzamos con los compuestos carbonílicos y sus reacciones nucleofílicas con derivados del nitrógeno. Y vimos las reacciones con el amoníaco, con las aminas primarias, para dar las iminas, con las aminas secundarias, para dar las enaminas. Y ahora vamos a ver la reactividad de compuestos carbonílicos alfa-beta insaturados. ¿Cuáles son los compuestos carbonílicos alfa-beta insaturados? Son compuestos que tienen un doble enlace adicional a la función carbonílica. Esto es un compuesto alfa-beta carbonílico insaturado, ¿sí? ¿De acuerdo? Este tema no lo tienen en problemas. Y ahora lo que el nucleófilo puede atacar a este carbono carbonílico, a este carbono olefínico, para dar este aducto. ¿Por qué sucede eso? Bueno, este es el compuesto carbonílico alfa-beta insaturado, ¿sí? ¿De acuerdo? Que tiene una forma canónica, ¿sí? Fíjense que en esta forma canónica, ¿cómo obtuve esto? A ver, cuéntenme cómo pasé de esta forma canónica a esta. A ver, ¿qué pasó? ¿Cómo moví electrones de acá a acá? No, empezaron mal. El par de electrones del doble enlace carbono-carbono movió a este enlace simple carbono-carbono y formó un doble enlace carbono-carbono. Y ahora un par de electrones de ese carbono pasó a este oxígeno, ¿de acuerdo? Para formar esto. Entonces quedó una carga positiva acá y una carga negativa acá. ¿Sí? Entonces fíjense que al hacer eso, es como que yo descubrí que este carbono es deficiente en electrones, tiene una deficiencia en electrones porque fue posible dibujar una forma canónica con una carga positiva ahí. Entonces, ¿ese carbono qué es? ¿Electrofílico o nucleofílico? No escuché. Electrofílico, va a reaccionar con un nucleófilo. Entonces, es parecido a este carbono, pero ahora este carbono también es nucleofílico, ¿sí? Entonces, esto es como uno le pinta las densidades electrónicas sobre el sistema 1,4. El sistema 1,4 es todo esto, el sistema conjugado. Al sistema 1,4 es el sistema carbonílico alfa-beta insaturado. Podemos llamar a este 1, 2, 3, 4. ¿Sí? Donde hay un delta más sobre este carbono, un delta más sobre este carbono y un delta menos sobre ese oxígeno. ¿Sí? Y acá tenemos los contribuyentes resonantes del compuesto aldehídico alfa-beta insaturado. ¿Sí? Este es uno y este es otro. ¿Sí? Lo que demuestra la reactividad. Entonces es como que este compuesto carbonílico alfa-beta insaturado va a poder reaccionar con los nucleófilos de dos maneras distintas. Uno, adicionando 1,4 y otro adicionando 1,2. ¿Cómo es 1,4? Bueno, fíjense lo que quiero mostrar acá, que este doble enlace es nucleofílico
mientras que este doble enlace es electrofílico, ¿sí? Fíjense qué importante es haberlo conjugado con un carbonilo. Cambié la reactividad del doble enlace aislado de nucleofílico a electrofílico. Algo que reacciona con electrófilos y algo que reacciona con nucleófilos. Las reacciones de los alquenos con electrófilos ya son conocidas por todos ustedes y ahora le estoy proponiendo que este doble enlace va a poder reaccionar con nucleófilos. ¿Ven esta reacción? Acá tenemos un aldehído alfa-beta insaturado y un reactivo de Grignard. Este reactivo de Grignard prefirió reaccionar ¿cómo? ¿A qué atacó el carbanión? ¿A qué posición atacó? A ver, si yo cuento 1, 2, 3, 4, a la posición 2, ¿de acuerdo? O sea, adicionó a la posición 2 del sistema 1, 4. Este es un carbanión, es un nucleófilo muy fuerte que llamamos nucleófilo duro. Si tenemos una sal de cobre con ese mismo R, en vez de adicionar 1, 2, va a adicionar 1, 4. Vamos a explicar por qué sucede esto. Esta es la adición 1, 2 y esta es la adición 1, 4. ¿Por qué esta es la adición 1, 2? Porque adicionó al carbono, que es la posición 2, y el oxígeno también atrapó un protón, ¿de acuerdo? Entonces por eso es adición 1, 2, a la doble unión carbono-oxígeno, ¿sí? Por eso es 1, 2. Si este es 1, este es 2. Adición 1, 2. Fíjense que después de adicionar el carbanión, agregué agua. ¿Y esta por qué es adición 1, 4? Porque en realidad primero adicioné el carbanión acá y luego, mediante una transformación, protoné el sistema y me da 1, 4. Ya lo vamos a ver. Entonces, nucleófilo reacciona con este carbono. ¿Por qué reacciona con este carbono? Porque este carbono es electrofílico, ¿sí? ¿Sí o no? Y es electrofílico porque tenía una densidad de carga positiva, porque estaba conjugado con el carbonilo. Entonces reacciona con el nucleófilo. Al reaccionar con el nucleófilo y formar la unión nucleófilo-carbono, este par de electrones del doble enlace carbono-carbono viene a este enlace simple carbono-carbono y forma el doble enlace carbono-carbono y la unión carbono-nucleófilo. ¿Sí? Si no entienden, preguntan. ¿Sí o no? Pero al hacer eso, el par de electrones de la unión doble carbono-oxígeno migró al oxígeno para dejarlo con una carga negativa al oxígeno. ¿Sí? Que luego se protonó en el medio de reacción para dar lo que denominamos un enol. ¿Sí? ¿Me siguen? Pero el enol sufre una reacción que se denomina de tautomerización, en la cual se rearregla y este hidrógeno pasa acá. Y el doble enlace carbono-oxígeno se forma. Ese equilibrio se denomina de tautomerización. ¿Por qué este es un equilibrio y no una resonancia?
la pregunta es, ¿por qué esto es un equilibrio y no una resonancia como esto? Esto es una resonancia, no es un equilibrio, ¿de acuerdo? Son formas canónicas, ¿sí? Y esto es un equilibrio. Es un equilibrio porque acá estoy moviendo un átomo, mientras que en la resonancia muevo electrones. Cartel luminoso, anotar. Esto lo dijimos de la clase 1, ¿de acuerdo? En las resonancias o formas canónicas hay movimiento de electrones y no de átomos. En los equilibrios químicos se cambian los átomos de posición. Entonces esto es una tautomerización. El protón del enol vino a este carbono. También hay corrimiento de electrones, pero hubo corrimiento de átomos también. Este es un sistema alfa-beta insaturado, ¿de acuerdo? Ahora lo hago reaccionar con el cianuro de potasio, ácido cianhídrico a 160 grados Celsius. Me va a dar este compuesto. ¿Qué adición es esta? ¿1,2 o 1,4? 1,4, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque se adicionó el cianuro acá, se formó el enol, que luego se desprotonó, ¿de acuerdo? Hagan el mecanismo para esta reacción. Metanol más este aldehído alfa-beta insaturado me da un producto de adición 1,4. ¿Entienden por qué pasó esto? ¿Por qué acá se adicionó un protón? ¿Sí o no? Si no entienden, ¿no? ¿No entienden? Acá adicioné un O-metilo y acá un protón en definitiva. Entonces me podrían decir, pero esto no es una adición 1,4. Me podrían discutir, ¿de acuerdo? ¿Sí o no? Sí. Bueno, el 1 es este, el 2 es este, el 3 es este y el 4 es este. 1,4 se refiere al sistema conjugado, las posiciones 1 y 4. Entonces yo digo que esta es una adición 1,4, pero ustedes me van a decir, sí, pero profe, acá adicionó en el 4 y en el 3, no en el 1. ¿Sí o no? Bueno, de nuevo, si se fijan en el mecanismo, cuando adicioné el nucleófilo al carbono 4, se corrieron los electrones del doble enlace al enlace simple para formar el enlace doble y un par de electrones vino al oxígeno para formar la carga negativa, pero este enolato, denominado enolato, abstrajo un protón del agua, entonces adicionó la posición 4 o 1. Entonces 1, 4. ¿Sí? Entonces por eso lo de la tautomerización. Luego, estos enoles no son estables. Los enoles, que es un doble enlace OH, no son estables, se tautomerizan, ¿de acuerdo? Se tautomerizan. Entonces, ¿se tautomerizan a qué? Al compuesto carbonílico, ¿sí? Entonces, por eso es una adición 1,4. O sea, ¿se entendió? Bueno, adición 1,4. Sulfuro de metilo, adición 1,4. ¿Sí? Ácido clorhídrico, adición 1,4. ¿Se entiende dónde se adiciona?
El nucleófilo del metanol, en el metanol, ¿cuál es? El oxígeno nucleofílico, ¿de acuerdo? Por eso formó la unión oxígeno-carbono. Acá es el azufre nucleofílico, formó la unión azufre-carbono. Y acá es el cloruro, formó la unión cloro-carbono. ¿Sí? Sin embargo, no todo es tan sencillo, porque los compuestos carbonílicos alfa-beta insaturados también pueden adicionar de manera 1,2. Es decir, se olvidan que hay un doble enlace y directamente van a reaccionar con el carbono carbonílico, el nucleófilo. Entonces, esto es un patrón de adición 1,4 y este es un patrón de adición 1,2. ¿Sí? Depende esto, la adición 1,4 versus la adición 1,2, de las condiciones de reacción. Depende del tipo del nucleófilo. Y depende del tipo del compuesto alfa-beta insaturado. Es decir, es una situación algo compleja. Fíjense, esto, cuando ustedes ven en el compuesto carbonílico alfa-beta insaturado que se retuvo el doble enlace, cartel luminoso, fue adición 1,2, ¿de acuerdo? Se retuvo el doble enlace carbono-carbono, adición 1,2. Se destruyó el doble enlace carbono-oxígeno, adición 1,2. ¿Sí? Se retuvo el doble enlace carbono-carbono y se destruyó el doble enlace carbono-oxígeno, adición 1,2. ¿Me siguen? Esta es una adición 1,2, ¿sí? Esto se adicionó 1,2 y 1,4, porque se redujo con borhidruro de sodio el carbonilo y el doble enlace. Ya vamos a ver este caso. Y esto, fíjense, alfa-beta insaturado con butil-litio. El butil-litio es una base fuerte, es un compuesto organolítico, como Grignard, es parecido al Grignard, pero en vez de magnesio es litio. Y adicionó, ¿de qué manera? 1,2, ¿de acuerdo? Se retuvo el doble enlace carbono-carbono y se destruyó el enlace doble carbono-oxígeno. Estos nucleófilos, como butil-litio, reactivos de Grignard, se los denomina duros. Borhidruro de sodio, butil-litio, sí. Ya, este caso ya lo vamos a tratar en otra diapositiva. Fijemos la atención en este caso y en este caso. Tanto el borhidruro de sodio como el butil-litio, en el borhidruro de sodio, ¿cuál es el nucleófilo? El ion hidruro, ¿de acuerdo? Y en el butil-litio es el anión butilo. Son nucleófilos muy duros. Entonces, el cartel luminoso debería decir que los nucleófilos duros hacen adición 1,2. Cartel luminoso. Los nucleófilos duros hacen adición 1,2 al sistema carbonílico alfa-beta insaturado. ¿Cuáles son los nucleófilos duros? Bueno, acá está la definición de nucleófilos duros. Poseen alta densidad de carga, son en los átomos de los primeros períodos de las tablas periódicas, son carbaniones y reaccionan por control electrostático y producen la adición 1,2.
¿sí? Los carbaniones adicionan 1, 2. Entonces, si yo tengo un compuesto carbonílico alfa beta insaturado y lo trato con un carbanión, ya sea un reactivo de Grignard o un compuesto organolítico, me va a reaccionar según una adición 1, 2. Se va a mantener el doble enlace carbono-carbono y se va a destruir el enlace doble carbono-oxígeno. ¿Y cuáles son los nucleófilos blandos? Ahora se los denomina blandos. Son nucleófilos de los periodos más bajos de la tabla periódica y se dice que reaccionan por un control orbital, por un solapamiento de orbital, a diferencia de un control electrostático. Por ejemplo, RSH son tioles, RNH2 aminas primarias, R2NH aminas secundarias. Todos estos reaccionan a una adición o adicionan, mejor dicho, 1, 4. Vamos a ver cuál es la razón. Digamos, todavía no dijimos por qué esto sucede. Lo que vimos fue cómo sucede y con qué sucede cada cosa. Bueno, acá voy a hacer una tablita de los nucleófilos duros, los nucleófilos intermedios y los nucleófilos blandos. Los nucleófilos duros, ¿cómo adicionan? 1, 2. Los nucleófilos blandos, 1, 4. Los intermedios van a depender de las condiciones de reacción. Acá tenemos los nucleófilos duros, que son nucleófilos de elementos de los primeros períodos. Fluoruro, hidroxilo, alcóxido, alcoholes, Grignard, alquilíteos. Voy a pasar a los nucleófilos blandos después, el ioduro, los tioles, tiolatos, sulfuros. Y los intermedios son, bueno, el cianuro es un intermedio, las aminas en realidad son intermedias, grupo ácido, bromuro, etc. ¿Hasta ahora entendieron? Fíjense, si yo le pongo una sal de cobre, en vez de usar un compuesto organolítico, le pongo una sal de cobre que se llama un alquil cuprato de litio, esto es un alquil cuprato de litio, me da la adición de qué tipo? 1, 4, es como la excepción, ¿de acuerdo? Cuando utilizo cobre, convierto al nucleófilo duro en blando. Fíjense una cosa interesante, que un nucleófilo intermedio, como el ion cianuro, dependiendo de las condiciones de reacción a baja temperatura y alta temperatura, me puede hacer una adición 1, 2 o 1, 4 al compuesto carbonílico. ¿Sí? Esta es una adición ¿de qué tipo? Uno, 2, porque se destruyó el doble enlace carbono-oxígeno y se mantuvo el doble enlace carbono-carbono. Y a alta temperatura me adiciono 1, 4. Quiere decir que hay un control como cinético y un control termodinámico. A esto se denomina control cinético y a esto se lo denomina control termodinámico. Es decir, para los nucleófilos intermedios va a depender de las condiciones de reacción. Si no quieren tener problemas, traten al compuesto alfa-beta insaturado
con un nucleófilo blando o con un nucleófilo duro, ¿de acuerdo? Nucleófilo blando, adición 1,4, nucleófilo duro, adición 1,2. Para nucleófilos intermedios depende de las condiciones de reacción. La adición 1,4 es un control termodinámico, es correcto. Aquí la pregunta que me hicieron es si la adición 1,4 era un control termodinámico. Sí, es correcto. Adición 1,4 es lenta pero irreversible, mientras que la adición 1,2 es rápida y reversible. Acá tenemos una adición 1,4 de este compuesto carbonílico con un tiol. Este feniltiol lo consideramos un nucleófilo blando, ¿de acuerdo? ¿Por qué el producto de adición 1,4 es más estable? Porque en la diapositiva anterior dijimos que esta adición 1,4 es lenta pero irreversible, mientras que esta es rápida pero reversible. Bueno, eso es porque ustedes pueden verlo desde el punto de vista termodinámico y decir que en la adición 1,4, en la adición 1,2, perdón, se gana una unión carbono-carbono y se pierde una unión doble carbono-oxígeno y se mantiene una unión doble carbono-carbono. A ver, ¿qué trabalenguas es esto? Se gana una unión carbono-carbono. ¿Cuál es la unión carbono-carbono que se gana? Cianuro carbono carbonílico. ¿Sí? ¿Sí o no? Esa es la que se gana. Se pierde una unión carbono-oxígeno doble enlace porque se destruye el carbonilo. ¿Sí? Pero se mantiene la unión doble carbono-carbono. ¿Sí? Esto es típico de las adiciones 1,2. Mientras que en la adición 1,4 se gana una unión carbono-carbono. ¿Cuál es la unión carbono-carbono que se gana? Cianuro carbono. Y se mantiene o conserva la unión doble carbono-oxígeno. Pero entonces fíjense que esto es más irreversible ahora, porque la unión carbono-oxígeno es termodinámicamente más estable, ¿de acuerdo? Que la unión carbono-carbono doble enlace. Carbono-oxígeno doble enlace, termodinámicamente más estable que carbono-carbono doble enlace. Entonces, esto es lo que explica por qué el producto de adición 1,4 es más estable. En el producto de adición 1,4 no se pierde la unión doble carbono-oxígeno. ¿De acuerdo? Mientras que en la adición 1,2 sí. Y carbono-oxígeno, doble enlace, termodinámicamente más estable que carbono-carbono, doble enlace. ¿De acuerdo? Bueno, entonces para resumir. Compuestos carbonílicos alfa-beta insaturados. El sistema 1,4 es el que tiene los átomos que están conjugados, ¿de acuerdo? El oxígeno, el carbono carbonílico, el carbono 3 y el carbono 4 que tienen el doble enlace. Y hay una densidad electrónica positiva sobre el carbono terminal del carbono-carbono doble enlace. Pueden reaccionar por adición nucleofílica 1,2 o 1,4. 1,2 reaccionan con nucleófilos duros
y 1,4 con nucleófilos blandos. El producto de adición 1,4 es termodinámicamente más estable que el de adición 1,2. Acá hay ejercicios para hacer en casa con compuestos carbonílicos alfa beta insaturados. Hidruro de aluminio y litio ya saben cómo va a reaccionar. ¿Por qué tipo de adición? Es como el borhidruro de sodio. ¿Es un nucleófilo blando o un nucleófilo duro? ¿Cómo? Es un nucleófilo duro, ¿de acuerdo? El hidruro es un nucleófilo duro. El hidruro es un nucleófilo duro, como estaba definido, son nucleófilos de los primeros elementos, de los primeros periodos de la tabla periódica. El hidruro es el H-. Grignard es un nucleófilo duro o un nucleófilo blando. Es un nucleófilo duro porque la carga negativa está sobre el carbono. ¿De acuerdo? Hidruro de aluminio y litio. Y Grignard, ¿por qué adición reaccionan? ¿1,2 o 1,4? 1,2. Listo con adición 1,2 versus 1,4. Hagan todos esos ejercicios, repasen los mecanismos y entiendan, ¿de acuerdo? Eso es lo que tienen que hacer. Nada de memoria acá. Vamos a ver reacciones de oxidación de aldehídos. Un aldehído se va a oxidar fácilmente a un ácido carboxílico con oxidantes moderados a leves. Por ejemplo, el isobutiraldehído con el dicromato de sodio me da el ácido isobutírico. ¿De acuerdo? También va a reaccionar con el reactivo de Tollens, que es el diaminplata, para dar el carboxilato. Y esto un espejo de plata. Van a hacer este ensayo en el laboratorio con benzaldehído. Este es un oxidante débil, ¿de acuerdo? Porque la plata más pasa a plata cero. Por lo cual no necesitamos oxidantes fuertes para oxidar aldehídos a ácidos carboxílicos. Para reducir carbonos carbonílicos ya conocemos algunos reactivos. Por ejemplo, el borhidruro de sodio o el hidruro de aluminio y litio me da el alcohol. Esto lo van a ver una y otra vez en los problemas. ¿Cómo reacciona? Bueno, es una adición 1,2. El hidruro va a atacar al carbono carbonílico electrofílico y me va a dar el alcóxido, que luego va a atrapar un protón del medio. El alcóxido atrapa un protón del medio para dar el alcohol. Pero el hidruro se adicionó al carbono carbonílico, ¿de acuerdo? Entonces esto es una adición nucleofílica, ¿sí? Común y corriente. Habíamos visto que vos me preguntaste sobre la reducción de la ciclopentenona con borhidruro de sodio. Entonces yo te dije, la vamos a ver en una diapositiva más adelante, porque siendo el borhidruro de sodio un nucleófilo débil o blando o duro.
¿Cómo lo clasificamos? Duro. Tendría que reaccionar solo 1,2, es decir, reducir solo el carbonilo y dejar en paz al doble enlace carbono-carbono. Sin embargo, vimos que va a reducir tanto el doble enlace en este caso como el carbono carbonílico. En una adición conjugada, 1,4, me va a dar esto que se denomina enolato. El enolato se va a protonar, la ciclopentanona vuelve a reaccionar con el borohidruro en una manera 1,2 para dar el producto de adición 1,2, ¿sí? Es como que reacciona 2 veces porque el ciclo está muy tensionado y le es propicio reaccionar tanto 1,4 como 1,2. Otro reductor es el níquel en presencia de hidrógeno, denominado níquel-Raney. Y el compuesto carbonílico y el doble enlace se reducen rápidamente a carbono-carbono, enlace simple y funcionalidad alcohólica. Esta es una manera que es análoga a la reducción de Wolff-Kirchner, reducir compuestos carbonílicos a CH2, a grupo metileno. Wolff-Kirchner, ¿cómo era? ¿Qué tenía que hacer para reducir carbonilos con Wolff-Kirchner? Tratarlo con hidracina en medio básico. Bueno, lo mismo puedo tratarlo con borohidruro de sodio o hidruro de aluminio y litio para darme el alcohol. Este agente es el cloruro de tosilo para dar algo que se denomina tosilato y luego reducirlo de nuevo para darme el grupo metileno. Esta reducción la vieron en clase de problemas. Esta reducción con zinc amalgamado y ácido clorhídrico se denomina Clemmensen. ¿Escucharon? Entonces, para reducir carbonilos a grupo metileno hay 3 maneras. Wolff-Kirchner, Clemmensen y esta que escribimos acá. Con borohidruro de sodio, no se reducen ésteres, ¿sí? Esto es un carbonilo de un éster, ¿sí? Pero no es reducido con borohidruro de sodio, sí el carbonilo de aldehído. Alcohol. Entonces, cartel luminoso debe decir que los ésteres no se reducen con borohidruro de sodio. ¿Quedó claro? ¿Sí? Solo los carbonilos de aldehídos y cetonas. Acá tenemos un compuesto carbonílico que también tiene un grupo nitro, pero el grupo nitro tampoco se reduce con borohidruro de sodio, solo el carbonilo, a la función alcohólica. Si tenemos este compuesto con un átomo de bromo, tampoco se reduce el bromo, sino solamente el carbonilo. ¿De acuerdo? Y acá tienen ejercicios para desarrollar en casa. Formación de una hidrazona, la reacción de Wittig, hidrólisis de una imina, formación de un acetal y la reacción inversa de un compuesto carbonílico protegido con 1,2 etanodiol y su hidrólisis. Y ahora vamos a terminar con este tema de las reacciones de condensación aldólica.
estos hidrógenos alfa a un carbonilo, son de características ácidas, ¿de acuerdo? Eso significa en presencia de una base fuerte pueden ser abstraídos. Y al ser abstraídos me da un carbanión o un ion enolato, ¿sí? Ese ion enolato ahora, que es un carbanión, va a reaccionar ¿con qué? En el aldehído. ¿Con qué parte del aldehído? Con el carbono carbonílico, ¿sí? Para dar este aducto que se va a protonar en el medio de reacción. Fíjense que esto no es una reacción más, sino que es una reacción importante porque da lugar a la formación de uniones carbono-carbono muy fácilmente. Esa es una reacción muy utilizada en química orgánica porque construye una nueva unión carbono-carbono. Y este tipo de reacciones, que el de aumentar el tamaño de las moléculas a través de la homologación, la formación de uniones carbono-carbono, es importante. Entonces la condensación aldólica es considerada una reacción de importancia por la formación de nuevas uniones carbono-carbono. Acá tenemos la reacción del butiraldehído en medio básico para dar el producto de condensación aldólica. ¿Alguna pregunta de acá? Entonces, en realidad es otro tipo de reacción nucleofílica, ¿de acuerdo? De adición nucleofílica. ¿Cuál es lo que se adiciona? El carbanión al carbono carbonílico. Entonces, fíjense que a lo largo de estas dos clases estudiamos mayoritariamente las adiciones nucleofílicas porque la reactividad del carbono carbonílico es muy amplia. Entonces, acá nos preguntan en un ejercicio para hacer en casa, predecir el producto de condensación aldólica, cuando se trata el sustrato con hidróxido de sodio acuoso. Entonces, ¿cómo tienen que pensarlo? Bueno, el medio básico, ¿qué protón va a abstraer? No me digan que abstrae porque está muy mal, ¿de acuerdo? Esto no se puede abstraer porque la unión carbono-sp2 hidrógeno es muy muy fuerte. Olvídense de abstraer ese protón, sino que se va a abstraer alguno de estos dos de acá, ¿sí? Para formar un carbanión. Un carbanión o ion enolato. Ese carbanión o ion enolato, ¿con qué va a reaccionar? Con otra molécula de sí mismo sobre el carbono carbonílico, ¿de acuerdo? Y así formar una unión carbono-carbono. Tienen que proponer el producto de condensación aldólica. ¿De acuerdo? Y acá está desarrollado el ejercicio. Entonces, nombre de este compuesto. Nombre. Tres-metil-butanal. En medio básico, ¿qué protón voy a abstraer? Bueno, el indicado. ¿Por qué? Porque este carbanión, ¿qué tiene de bueno? ¿Por qué este carbanión se forma? ¿Por qué o ponerlo de otra manera, por qué este protón es acídico? Es la pregunta. ¿Por qué puedo abstraer este protón? O análogamente, ¿por qué este protón es acídico? Entonces me van a responder, bueno, porque se forma este carbanión. ¿Y por qué se forma este carbanión? ¿Qué tiene de particular este carbanión? ¿Por qué puedo proponer algo así?
Entonces, si ustedes logran buscar una forma canónica que estabilice a un intermediario, esto se denomina intermediario, o una o más formas canónicas, entonces van a decir, bueno, entonces está estabilizado. Y efectivamente, este carbanión, ¿cómo se puede estabilizar? Propongan una forma canónica para este carbanión. Entonces tienen que mover electrones, no átomos ahora, ¿de acuerdo? Entonces, si el par de electrones sobre este carbono migra este enlace simple, carbono-carbono, forma un enlace doble, carbono-carbono ahí, y este par de electrones del enlace doble carbono-oxígeno migra este oxígeno y forma la carga negativa y forma lo que se denomina un enolato. Eso hace que este carbanión esté estabilizado. La formación del enolato y que el carbanión esté estabilizado nos dice que este protón es acídico. Entonces, cartel luminoso. Todos los protones alfa a los carbonilos son acídicos. ¿Qué quiere decir eso? Que se pueden extraer con una base fuerte. Bueno, fíjense ahora. Se formó el carbanión. ¿De acuerdo? ¿Lo ven del fondo? ¿Este carbanión con qué va a reaccionar? Efectivamente con el carbono carbonílico. ¿Por qué va a reaccionar? Porque es una adición nucleofílica. Este es el carbono que tiene la densidad de carga positiva y va a formar la unión carbono-carbono. ¿Lo ven? Bueno, esto no es más que esto. Y luego este alcóxido va a abstraer un protón del agua para formar el alcohol. Y acá tenemos otros pequeños ejemplos. Entonces, esta reacción se denomina autocondensación. ¿Por qué autocondensación? Porque se condensa una molécula con ella misma, ¿de acuerdo? Con otra molécula igual. Autocondensación. Esto es una condensación aldólica cruzada. Se condensa una molécula con otra. Pregunta, el hidróxido de sodio, ¿qué protón va a abstraer de estos dos? ¿Del carbono alfa de cuál? Del... No, benzaldehído no, porque no hay protones en alfa. ¿Qué protón en alfa vas a encontrar ahí? Si es un carbono tetravalente, perdón, sino que vas a abstraer un protón de este carbono que es del propanaldehído, ¿de acuerdo? Entonces ese es el que va a formar el carbanión y el ion enolato. Ahora bien, ese ion enolato, ¿qué va a hacer? ¿Va a reaccionar con qué? Me van a decir, bueno, ¿por qué no puede reaccionar consigo mismo? Sí, puede reaccionar con otro propanaldehído, no hay problema, pero si le agrego a esto, si hago enolizar todo este carbono, formo todos estos iones enolato o carbaniones con mucho hidróxido de sodio y no dejo nada de propanaldehído libre. Entonces todo el carbanión va a reaccionar con este carbono carbonílico, ¿sí? Que no tiene otra manera de otro sitio de reacción más que este carbono. Y va a formar la unión carbono-carbono, como está indicado acá.
¿Sí? Y ahora, bueno, dice, ¿por qué no paró acá? Bueno, en realidad se volvió a protonar el alcohol y se deshidrató para formar un doble enlace carbono-carbono. ¿Y por qué hizo esto? Hizo esto porque este sistema es muy conjugado, ¿de acuerdo? Está muy estabilizado. Por eso se deshidrató. ¿Mm? ¿Ya vieron este tema en problemas? Algunos no, otros sí. Bueno. Esta es una tarea para el hogar. Les conviene hacer las tareas para el hogar porque puede ocurrir que caigan en algún examen promocional o final. Otras tareas para el hogar. Y aquí terminamos. Entonces, fíjense los tres grandes grupos de reacciones que estudiamos. Adición electrofílica al oxígeno carbonílico, protonación. Y luego toda una serie de adiciones nucleofílicas de agua, alcoholes, aminas, hidracinas, fenilhidracinas, hidroxilaminas, y las adiciones 1,4 y las adiciones nucleofílicas derivadas de la condensación aldólica. Bueno, los jueves a las 18 tienen consulta, ¿de acuerdo? Y estudien porque esto es denso y mucho, ¿de acuerdo? La doctora Bruno el miércoles va a retomar con ácidos carboxílicos. Gracias.